Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle. Soy el pastor Alejandro Varela, acá en La Paz, Baja California Sur, México, con este maravilloso privilegio de estar vivos y también el privilegio maravilloso que usted me permite de poder ser parte de su vida y que en estos minutos usted y los suyos y las personas a las que usted pueda compartirles este mensaje podamos tener un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Él nos hable hoy. Hoy quiero particularmente hablarle de un asunto que yo creo que a todos nos está afectando. Y es del estilo de cristianismo que estamos enfrentando. Es por eso que en estos últimos domingos le había compartido la importancia de reflexionar juntos en el libro de Jonás. Me parece que el libro de Jonás nos revela bastantes deficiencias en el cristianismo moderno. Si no ha visto aún esos mensajes, yo le animo para que los escuche también. Pero mire que hoy estamos enfrentando un cristianismo superficial. Algunos le están llamando el cristianismo light, porque desgraciadamente cuando más cristianos hay en el mundo, lo que estamos viendo en las vidas de esos cristianos no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Hemos estado tratando de vivir un cristianismo amoldándose al mundo. Hemos tratado de marcar una diferencia, pero adoptando algunas costumbres del mundo. Eso con la intención de no separarnos completamente. Pero qué curioso que separarnos completamente era el plan de Dios para su pueblo. Y separarnos no en el aspecto físico de alejarnos de ellos. Separarnos del pecado, de los hábitos pecaminosos, de la mundanalidad que existe en la población del mundo. La idea de Dios siempre fue apartar a su pueblo para hacerlo totalmente diferente, dejarlo en medio de la humanidad y marcar una diferencia que les muestre al mundo el estilo de vida que Dios diseñó para todos nosotros. Un estilo de vida a la que Él llama vida abundante. Un estilo de vida extraordinario. Un estilo de vida totalmente diferente, apartado del pecado y contrario a lo que muchos piensan, un estilo de vida que se disfruta. Seguramente usted ha escuchado o incluso tal vez ha pensado, ¿por qué Dios nos ha alejado de lo que aparentemente es más delicioso, es más divertido, es más sabroso? Muchos cristianos, especialmente en su juventud, se quejan de esto. ¿Por qué Dios lo que es más atractivo lo ha alejado de nosotros? ¿Por qué nos lo ha prohibido? Dicen. Yo quiero hoy compartir con usted el corazón de Dios, porque estoy seguro que estamos completamente confundidos y tratando de vivir o formar un estilo de cristianismo acorde a lo que nosotros queremos, nos estamos apartando del propósito de Dios. Dios desde el principio tenía en mente un linaje especial. Una descendencia para Él que pudiera representarlo en el mundo. Y en medio de todo eso llamó al pueblo de Israel, al pueblo judío, para formar de él ese pueblo maravilloso. El pueblo judío fracasó. Y entonces, por medio del Espíritu Santo, Dios está llamando a la iglesia, a los creyentes de nuestro tiempo, con el mismo propósito. Mostrarle al mundo el estilo de vida que Él diseñó para la humanidad. Sin embargo, lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado haciendo, es tener un linaje mezclado. Sí, porque somos cristianos, somos hijos de Dios, somos llamados y apartados por Cristo para bendición y, sin embargo, estamos mezclándonos con el mundo, con los hábitos del mundo, con las formas del mundo, con los pecados del mundo. Y estamos tratando de mostrarle al mundo un cristianismo diluido, un cristianismo light, un cristianismo que no se parece en nada al estilo de vida de Jesús, que vivió una vida totalmente apartada, diferente. Y vuelvo a insistir, apartada no de las personas, porque Él estuvo en medio de las personas, en medio de los pecadores, pero una vida apartada del pecado, de aquello que Dios estableció como algo que no estaba diseñado para nuestras vidas. Por eso quiero invitarle en este día, comparta conmigo estos minutos, presentémonos ante la presencia de Dios, tengamos un encuentro con Él
y dejamos que Él nos hable acerca de algo que nosotros hemos estado haciendo. Sí, dejemos que nos hable de el linaje mezclado. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, nos acercamos una vez más a tu presencia. Háblanos directamente al corazón, muéstranos tu corazón, déjanos entender tus maravillosos propósitos por los cuales esperas de nuestras vidas diferencia, santidad. Permite, Señor, que lo comprendamos tan cabalmente, que tomemos hoy decisiones que nos ayuden a vivir un cristianismo genuino, original, no un linaje mezclado. Llama a muchos a través de este mensaje, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Linaje mezclado. Lo que los cristianos estamos provocando en el tiempo que vivimos es mostrarle al mundo un cristianismo totalmente diluido, un cristianismo contaminado, un cristianismo amoldado. Algunos tal vez piensan que es un cristianismo modernizado o adaptado a la situación del presente. Pero no, el cristianismo no puede moldearse de una manera diferente de la que lo moldeó Cristo. De hecho, de ahí viene el nombre. Es por eso que hoy tenemos que darnos cuenta que el cristianismo que estamos viviendo es más bien un cristianismo de un linaje mezclado y no de un linaje escogido. Necesitamos recordar que en Cristo, según lo que nos dice el apóstol Pedro, somos ahora linaje escogido para formar una descendencia especial, una descendencia para Dios, que marque una gran diferencia en este mundo y le dé al mundo la imagen correcta de lo que debe ser su vida. Así que permítame acompañarle en este recorrido para entender el asunto del linaje mezclado y qué podemos hacer para corregir el camino. Y bueno, yo creo que lo principal ahorita es que vayamos al origen, recordando el propósito de Dios. El propósito de Dios para establecer un pueblo que tuviera un estilo de vida totalmente diferente. Y para ello pues tenemos que recordar las palabras que nos da el Señor aquí en Génesis capítulo 12, que fue cuando llamó a Abraham para que comenzara esta nueva nación, este nuevo pueblo, este nuevo linaje. Dice aquí en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No sé en qué momento el pueblo judío, el pueblo israelita, tergiversó el propósito de Dios. Pero desde el principio el propósito de Dios cuando llamó a Abraham era que a través de él se creara una nación grande que sería bendecida para ser bendición. Notemos por favor, el plan de Dios nunca fue formar una nación que fuera diferente para estar escondida en algún lugar sin la contaminación del mundo. El propósito original de Dios era tener una nación totalmente diferente que viviera conforme a sus principios, pero para que pudiera llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra. Habían pasado bastantes siglos de fracasos en vivir a la manera de Dios. Pero Dios determina que una nación pudiera impactar a todo el mundo. Y entonces llama a Abraham y le habla de su propósito: bendecirlo para hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Todo el plan de Dios que se le dio al pueblo israelita a lo largo del Antiguo Testamento, todos los mandamientos, las leyes y los preceptos tenían un solo propósito: formar un pueblo diferente, un pueblo sano, un pueblo santo, para bendecir al mundo y mostrarle el diseño de Dios para la humanidad. La intención del Señor cuando llamó a Abraham fue formar esta nación que fuera diferente. Quiero confirmárselo ahora leyéndole aquí en la palabra del Señor, en el libro de Éxodo capítulo 19. Permítame leer los versículos del 3 al 6, en la palabra del Señor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel:
Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor, ya con el pueblo de Israel reunido, sacado de Egipto, les recuerda su propósito. Si ustedes viven conforme a mis principios, si oyen lo que yo les digo y me obedecen, ustedes serán mi especial tesoro. Pero quiero que note, por favor, el especial tesoro de Dios iba a ser para todos los pueblos de la tierra, sobre todos los pueblos de la tierra. No iban a estar escondidos. Al contrario, todo este grupo de creyentes que serían el tesoro de Dios por vivir a la manera de Dios, serían, como dice el mismo Señor aquí, un reino de sacerdotes y gente santa. Creo que es importante que entendamos también en este hermoso propósito de Dios. Un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es alguien que relaciona al hombre con Dios. La intención de Dios siempre fue, el propósito de Dios siempre fue que este pueblo diferente conectara al resto de las naciones con Dios. Un reino de sacerdotes y gente santa, gente diferente, gente pura, que viviera bajo los principios de Dios. Dios jamás quiso aislar a los israelitas como hoy no quiere aislar a los cristianos. Quiere que estemos en el mundo, pero viviendo a su manera, viviendo conforme a sus principios y a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida que diseñó para los seres humanos. Necesitamos volver, recordar el propósito de Dios, de por qué quiere que vivamos en santidad, por qué quiere que seamos diferentes, por qué espera que nos alejemos del pecado, que respetemos sus principios y vivamos en obediencia a Él. Porque quiere que seamos un pueblo santo, un reino de sacerdotes que pueda conectar a quienes están lejos de Dios con el único Dios verdadero. Este es y ha sido siempre el propósito de Dios. Cuando estaban por llegar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio, Moisés se encarga de recordarle al pueblo de Israel este mismo propósito. Permítame leer ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 9, y escuche estas hermosas palabras que utiliza el Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán, quebrarán sus estatuas, y destruirán sus imágenes de acera, y quemarán sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano del rey Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Espero que podamos caminar juntos en este punto. El propósito de Dios era formar una nación diferente, especial, santa, que no peque,
que viva conforme a los mandamientos de Dios. Por eso fue muy importante para Dios en el proceso de formación decirles: no se mezclen con las naciones de alrededor. Habrá que destruir todos sus hábitos, todos los vestigios de las falsas religiones, todos los vestigios de los falsos dioses deberían ser destruidos y no emparentar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios anhelaba formar una nación exclusiva, diferente, de impacto al mundo. Esa es la razón por la que Dios no permitía que los israelitas se mezclaran con otras naciones. No fue un deseo de ser prohibitivo o de robarle a los israelitas la oportunidad de conocer otras personas. El propósito de Dios era formar una nación santa, que viva conforme a sus principios para bendecir al mundo. Y para lograr este propósito era muy importante no mezclarse. Porque entonces tendríamos un linaje mezclado y el propósito no se alcanzaría. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo ahora? El linaje mezclado de los cristianos está impidiendo que los no cristianos conozcan al Dios santo, 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 que tiene bendiciones preparadas para nuestras vidas si vivimos conforme a sus propósitos. Pero nota usted, no se trata de nosotros, no se trata del mundo, se trata de Dios y su propósito. Qué importante que entendamos el por qué Dios espera de nuestras vidas como cristianos, como hijos e hijas suyos, que vivamos a su manera, que respetemos sus principios, que nos apartemos del mundo, que no seamos un linaje mezclado. El propósito de Dios, ser un pueblo santo, ser un pueblo diferente, ser un pueblo exclusivo, porque Él tiene un plan. Él tiene un plan para alcanzar al mundo, para bendecir al mundo. No se trata de nosotros, de lo que nos gusta o no nos gusta, de lo que queremos vivir o no vivir, sino de cómo fuimos diseñados y de llegar al final de este tiempo temporal o de este mundo temporal para pasar a la eternidad, a vivir con Dios para siempre en su reino, donde viviremos conforme a sus principios, donde seremos santos. Hoy Dios quiere que la humanidad quiera esto de manera voluntaria. Y el anticipo del reino, y la imagen del reino, y el estilo de vida del reino que el mundo debe conocer, Dios espera que su pueblo lo viva. El linaje escogido. Por eso, sí tenemos que pensar en las terribles consecuencias de tener hoy un linaje mezclado. Porque no permite que el mundo conozca a Dios, sus propósitos, su estilo de vida y lo que tiene preparado para nosotros y para el mundo, para la eternidad. Necesitamos recordar el propósito de Dios para entender por qué no debemos mostrarle al mundo un linaje mezclado. Ahora también, qué importante es que podamos darnos cuenta de que como pueblo de Dios, tanto los judíos como ahora los cristianos, estamos ignorando el deseo del Señor. Porque eso es lo que está permitiendo este linaje mezclado. Estamos ignorando el deseo del Señor. Ahora en el Nuevo Testamento, si usted quiere acompañarme allá a Primera de Pedro, capítulo 1, permítame leerlo los versos del 13 al 16. Porque ya en el Nuevo Testamento, hablando a la iglesia, mire lo que le dice el Señor. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Cuando entendemos el propósito de Dios, lo único que resta es tomar la decisión. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hacemos las cosas a la manera de Dios o ignoramos lo que Él quiere. Ignoramos su deseo. Y mire, por eso, como fracasó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento,
Dios, a través de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, comienza su mismo proyecto, pero ahora con otros que no son judíos, pero que tienen que convertirse en pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es a la que Él llama su iglesia. Y por eso el Señor insiste a su iglesia, a la iglesia del tiempo que vivimos, del nuevo pacto, a que andemos como hijos obedientes, a que seamos santos como Él. La intención de Dios de que como cristianos vivamos en santidad y vivamos en pureza y vivamos irreprensiblemente, no es porque quiere echarnos a perder la vida, no es porque es un aguafiestas, no es por eso. Es porque tiene un gran propósito de salvación para el mundo. Y la manera de mostrarle al mundo que es posible disfrutar y vivir como Él quiere, es a través del estilo de vida de su iglesia, de sus hijos. Nuestro gran problema y el gran problema que enfrenta el mundo es que el linaje escogido se está mezclando con el mundo, porque estamos ignorando el deseo del Señor. Y es importante recordar que no se trata de nosotros, no se trata de que disfrutemos a nuestra manera y lo que queramos. Se trata de Dios. Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el que tiene algo maravilloso. Si no se hace a su manera, no sale bien. Si no vivimos como Él quiere, no tendremos lo mejor que Dios creó para nosotros. No estemos ignorando el deseo del Señor. ¿Por qué ignoramos sus deseos? ¿Por qué nos aferramos a querer hacer las cosas a nuestra manera? ¿Y por qué queremos implementar ideologías que nada tienen que ver con Dios, solo para darnos gusto a nosotros? Es porque estamos ignorando los deseos del Señor. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Efesios en el capítulo 5. Escuche con qué claridad Dios nos habla de cómo estamos ignorando sus deseos. Del 1 al 13 de Efesios 5, dice Dios: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y escuche: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tal vez cuando leemos pasajes como este, decimos: es que Dios es muy estricto, es que Dios es un aguafiestas, nos está impidiendo disfrutar de las cosas disfrutables de la vida. No es así. Dios quiere impedirnos disfrutar de las cosas que nos alejan del diseño de vida que Él tiene para nosotros, que nos alejan de la relación con Él, que es el propósito fundamental por el que fuimos creados, que nos alejan de la eternidad que tiene preparada para nosotros, porque viviendo a nuestra manera, estaremos lejos de la salvación que Cristo nos ha dado con su muerte y resurrección. No se trata de un Dios que trata de amargarnos la vida o de dejarnos vivir lleno de prohibiciones. Se trata de un Dios que quiere que disfrutemos de lo mejor de la vida que Él diseñó para nosotros. Pero lo que estamos haciendo, no solo el mundo, sino ahora también los cristianos, es ignorar el deseo de Dios. Estamos ignorando sus instrucciones, que son claras, que son precisas. Nos dice cómo quiere que vivamos. Él nos anima a imitarlo, a andar en amor,
a que hay cosas que ni siquiera deberíamos mencionar entre nosotros. Y luego dice, como conviene a santos, a hijos de Dios. Nos hace la advertencia que no nos dejemos engañar por lo que nos diga el mundo. Nos hace la advertencia de no participar con ellos en las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, espera que como luz vivamos como hijos de luz, que iluminemos donde hay oscuridad, que reprendamos las obras de las tinieblas. Pero ¿qué estamos haciendo como cristianos modernos? Nos estamos mezclando en las obras de las tinieblas. Tenemos los mismos hábitos que los que no creen en Dios. Hacemos las mismas cosas, nos vestimos igual, hablamos igual. Hasta queremos alabarlo a Él como alabamos a los artistas del mundo. Queremos meter el estilo de música que exalta al ego para poder exaltarlo a Él en nuestras celebraciones. Estamos teniendo un linaje mezclado en lugar de vivir como el linaje escogido que somos. Dios nos ha hecho exclusivos, santos. De eso se trata la santidad, de cumplir con los propósitos de Dios. Pero lo que estamos haciendo, los cristianos modernos, es ignorar el deseo del Señor, de tener en el mundo un pueblo santo que marque un estilo de vida tan diferente al resto del mundo, que ilumine este mundo lleno de tinieblas, para que los que quieran salir de las tinieblas vengan a la luz y se encuentren con Cristo, el que transformó a ese grupo de personas en sus hijos, dándoles un estilo de vida diseñado especialmente para ser bendecidos y ser bendición. No ignoremos más el deseo del Señor. No estemos presentándole al mundo un linaje mezclado. Ellos necesitan ver el estilo de vida que Jesús diseñó para nosotros y que Él vino a vivir aquí en la tierra. Pero quiero llevarle al final de esta reflexión al libro de Esdras en el capítulo 9, para que nos demos cuenta que lo que hemos logrado con nuestro estilo de vida siendo cristianos es mezclar su linaje santo. Estamos mezclando su linaje santo. Permítame leer aquí en Esdras capítulo 9, versos del 1 al 4 primero. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Cuando Israel fracasó en la misión de Dios, Dios los dispersó por el mundo. Y cuando estaba reubicándolos de nuevo y trayéndolos a Jerusalén para renovar su compromiso y realizar su propósito, el pueblo de Israel no aceptaba aún el ser diferentes y el estar separados. Seguían insistentes en presentar un linaje mezclado. Y es lo que a través de Esdras Dios hace ver al pueblo. Y es lo que a través de Esdras nos hace ver a nosotros, la iglesia moderna, los cristianos del siglo XXI. El linaje santo ha sido mezclado, porque no nos hemos apartado de los hábitos pecaminosos del mundo, porque estamos haciendo conforme a las abominaciones que el mundo hace. Y muchos cristianos pensamos que esas pequeñas cosas que imitamos no afectan en nada a la imagen que Dios quiere que el mundo vea en nosotros. Y comenzamos a tomar algunos hábitos que decidimos que ya no son malos. Podemos mentir un poco,
Podemos tomar alcohol un poco. Podemos decir palabras deshonestas y palabras que no deberían salir de nuestra boca, pero un poco. Y podemos tener un poco de intimidad sexual sin casarnos un poco, y estamos mezclando y estamos participando de las abominaciones. Y sí, todavía podemos pensar, no somos tan malos como aquellos, pero el plan de Dios no es que seamos un pueblo no tan malo. El plan de Dios es que seamos un pueblo diferente, santo, exclusivo, separado, que resplandezca por la luz que hay en su estilo de vida, en su carácter, en sus hábitos. Pero lo que estamos haciendo nosotros, como el pueblo de Israel, es presentarle al mundo un linaje mezclado. Y entonces ya no perciben al Dios santo, santo, santo que es, y que los ama y que tiene un propósito para sus vidas. Y por eso ya no están luchando con la idea de si me rindo a Cristo tengo que dejar el mundo. Y por eso aparentemente el cristianismo está creciendo y las iglesias están creciendo, porque lo que están viendo es un linaje mezclado que es más antojable que una vida de santidad. Estamos mezclando el linaje santo de Dios. La pregunta que yo tengo para usted, cristiano, cristiana, hoy, ¿haremos algo? ¿Haremos algo para terminar con este linaje mezclado? Porque las consecuencias son desastrosas, pero serán aún más terribles para el mundo perdido si los cristianos de hoy no decidimos vivir la santidad que en Cristo se nos da. Si seguimos presentando un linaje mezclado, el mundo tendrá menos oportunidades de salvación, de conocer a nuestro Señor y de disfrutar la vida que Dios diseñó para nosotros, los seres humanos. Necesitamos dejar de ser un linaje mezclado. ¿Qué haremos? Permítame concluir con este pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y por favor escúchelo con mucha atención porque me parece que es muy importante que podamos percibir el corazón de Dios aquí. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por ello, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No sé si lo percibe, pero la tónica en 2 Corintios es la misma del Antiguo Testamento, porque Dios no cambia, su propósito no ha cambiado. Y mientras el pueblo de Israel y ahora los llamados cristianos estamos ignorando el deseo del Señor, quiere que nos demos cuenta que estamos mezclando el linaje santo y que eso está perjudicando tremendamente sus propósitos y la salvación de mucha gente que hoy está perdida porque no ve en nosotros el Evangelio, no ve en nosotros a Jesús, no ve la santidad que produce el rendir nuestras vidas al Señor. ¿Cuántos cristianos están viviendo vidas mezcladas? Cristianos y mundanos, mundanos y cristianos, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Linaje mezclado que está provocando que pocos conozcan al verdadero Dios. ¿Qué hacemos entonces? El versículo 1 del siguiente capítulo, capítulo 7, verso 1, dice el Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el desafío que quiero presentarle en este día. El año se está terminando, estamos ya en el mes de diciembre, termina el 2024. Lo que el mundo ve en los cristianos es linaje mezclado. Y dice el Señor,
Se ha mezclado tu linaje santo. Se está diluyendo tu imagen, tu mensaje, tu propósito y tus promesas. Se están diluyendo. Somos culpables de ello. Pero el desafío es: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionemos la santidad. Vivamos como lo que somos, hijos de luz. Ya no más un linaje mezclado. Pueblo de Dios. Él lo dijo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados cristianos, el mundo está conociendo un linaje mezclado de tal manera que no les apetece el cristianismo, no les apetece conocer a nuestro Dios. No quieren una relación con Él, ni quieren vivir la vida aburrida de los cristianos, porque lo que están viendo es un linaje mezclado. Pero si hoy decidiéramos, usted y yo, vivir la santidad que Dios diseñó para nosotros, vivir bajo los principios y mandamientos de su palabra, reflejar un estilo de vida de luz que Él produce en nosotros a través de nuestra relación con Él, si podemos presentarle esto al mundo, estoy convencido de que el mundo vendría a nuestro Cristo, porque la vida que Él diseñó es la única vida que puede darle al ser humano satisfacción completa, plenitud, gozo, paz y además eternidad. Yo quiero invitarle, amado cristiano, digamos no al linaje mezclado. Reflejemos la imagen, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Vivamos la verdadera santidad que es posible, y no solo es posible. Dios nos dio los lineamientos para vivirla y disfrutarla, porque la santidad se disfruta. Algunos piensan que es más sabroso el pecado, pero no es cierto. Ese es un engaño de Satanás. Es más deliciosa la vida santa en Jesús, porque se disfruta aquí en la tierra y nos llevará a seguir disfrutándola en la eternidad. Cristiano, ya no más linaje mezclado, no más. Vidas de santidad, vidas como Jesús. Sí podemos y lo vamos a disfrutar, pero decídalo, entréguese al Señor por completo, sus pasiones, sus deseos, sus sueños, y comience a hacer a un lado aquello que ha mezclado en su cristianismo y que no corresponde a un verdadero hijo de Dios. Ese es el llamado. Lo recibimos y lo aceptamos por el mundo y por nosotros mismos también. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti avergonzados, porque somos parte de un linaje mezclado. Se han mezclado, Señor, los principios tuyos tan santos y especiales, tan diferentes, con la mundanalidad que hay a nuestro alrededor, con el pecado mismo, y lo estamos compartiendo, Señor, y nos estamos engañando solos pensando que somos tus hijos cuando vivimos como los hijos del diablo. Ayúdanos a ver la diferencia y a vivir la diferencia. Perdónanos. Santifícanos, límpianos de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado y danos el valor de decidir por ti y por tus principios para nuestra vida, por la santidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los cristianos somos luz. No somos un linaje mezclado. Los cristianos somos hijos de Dios, hijos de luz, que iluminan este mundo lleno de oscuridad. Entonces, viva como lo que es, un hijo, una hija del Dios Santo. Soy el pastor Alejandro Varela, orando a Dios para que usted pueda recibir este mensaje y compartirlo con otros cristianos que necesitan también entender que un linaje mezclado no es la voluntad de Dios. Si Dios nos concede la vida, yo quiero invitarle, porque el mes
de diciembre se va a terminar pronto, que el próximo domingo podamos escuchar un nuevo desafío que nos permita tener un encuentro con el Señor en el que Él nos habla. Y desde La Paz, Baja California Sur, Dios le bendiga.